alcanzaste boletos para el Gran Premio Mexicano? En el F1 Fanzone GNP, vivir es increíble. Podrás vivir la emoción en pantalla grande desde el Parque Bicentenario, con actividades únicas, shows, food trucks y conciertos al final de cada día. Adquiere tus accesos en Ticketmaster desde 650 pesos. México, Historias Infames, es una producción original de Podimo que hoy puedes disfrutar donde quiera que escuches tus podcasts gracias a Troop. Si quieres descubrir cientos de producciones originales, descarga Podimo, donde te esperan miles de audiolibros y la mejor experiencia de entretenimiento en audio. Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Esta temporada de México Historias Infames es una idea original de Álvaro Delgado y Arturo Rodríguez en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Una producción de Notas Sin Pauta Estudios. ¿Por qué demonios un recién nacido en México ya comienza a cargar una deuda millonaria? ¿Por qué demonios mi nieto o el nieto de muchos mexicanos hoy ya nace debiendo dinero? ¿Quién demonios hizo que esto sea así? Pues esto se llama FOAPROA. Y este episodio, que en realidad es una historia que ofende a los mexicanos, tiene responsables, con nombres, con apellidos, personajes que hoy están vigentísimos en México y sobre lo que vale la pena hablar, informar, discutir, enojarse, indignarse y también exigir cuentas. Arturo Rodríguez. Álvaro Delgado, qué rudo escucharte, porque yo creo que hay un bloque generacional que no tiene la referencia. Estamos hablando de que el FOBAPROA se concretó hace 25 años aproximadamente, y me parece que en este momento pues hay personas, cuando menos de 35, inclusive hasta 40 años para abajo, que eran tan jóvenes, tan niños, que no tienen el referente de lo que ocurrió en el sexenio de Ernesto Zedillo, o en esa transición de Salinas a Zedillo, y que pues se convirtió en una de las grandes cargas, quién sabe por cuántas generaciones, ¿no? Eso es lo que a mí en lo personal me indigna, me enoja, me encabrona. Porque hay que decirlo así. Son de los casos que encabronan en nuestro país, porque decisiones que se tomaron hace un cuarto de siglo siguen teniendo repercusión en la vida cotidiana de las personas que tenemos más de 40 años, más de 50 años, más de 60 años, pero lo que encabrona todavía más es que esos recién nacidos mexicanos ya carguen con una deuda y tienen derecho a saber, todos tenemos derecho a saber, todos, cómo demonios llegamos hasta aquí. Y ese es el propósito de este espacio. Vamos a empezar con un aspecto que me parece importante abordar antes de ir a detalle con FOBAPROA. Yo creo que cada sexenio, cada presidente, todos, suelen prometernos y autoafirmarse en la idea de que el país marcha hacia el progreso, marcha hacia la prosperidad, que el país se ha transformado, que ha llegado el momento de entrar al primer mundo. Y yo creo que
en la parte final del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, es decir, 1992-1993, esta idea se había posicionado en la percepción pública con la entrada al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con una estabilidad de la paridad peso-dólar, que en ese tiempo era un tema muy importante, porque definía también las crisis, ¿no? Cuando los ciudadanos comunes veían que había ciertos movimientos en la paridad peso-dólar, sabían si venía una crisis o no. Era como un empirismo monetarista de los mexicanos, construido pues a base de experiencias tremendas, de crisis brutales que se dieron sobre todo a principios de los 80, en el cierre de José López Portillo, que vimos pues este periodo ahí de cierta estabilidad, pero sin mayor mejora durante el de Miguel de la Madrid, y llega Salinas con todas estas decisiones, con un aparato propagandístico pues impresionante, imponente, que construye la percepción de que México había transitado hacia el llamado primer mundo. Pero ¿qué pasa en ese momento? Cerramos 93 y de repente nos damos cuenta de que todo era pura percepción, Álvaro. Y llegamos al 94 y todo hace explosión. Todo se va a la mierda, ¿no? Todo vale madre. El sueño del primer mundo se esfuma. Irrumpe el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas. Por una parte, comienza los magnicidios como el de Luis Donaldo Colosio, el candidato presidencial del PRI, que muchos daban como un hecho que sería el sucesor de Carlos Salinas. Comienza una elección que finalmente gana el candidato oficial, y apenas toma posesión, la economía del país colapsa, porque había sido una ficción el gobierno de Carlos Salinas, y el país se hunde como lo había hecho en 1982, como lo había hecho en 1976, cuando comienza este ciclo de crisis sexenales que en el 2000 ciertamente no se presenta, pero tampoco necesariamente representa un cambio para bien en nuestro país, por lo menos para un sector mayoritario de la sociedad que ve perder poder adquisitivo, que ve efectivamente un estancamiento y un desmantelamiento de derechos sociales, y después viene el fraude de 2006, y apenas unos cuantos años antes, un día de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre de 1998, se produce una de las historias infames que es lo que estamos platicando. Una fecha que es importante que las nuevas generaciones conozcan, y las antiguas generaciones que también se han visto afectadas todos estos años por lo que ahí sucedió. Y sucedió que las deudas de grandes banqueros, de grandes empresarios, de partidos políticos, de políticos, son las que estamos pagando hoy todos los mexicanos, y que las van a seguir pagando nuestros hijos y las van a seguir pagando nuestros nietos. Por eso digo que eso encabrona. Ahorita vamos a ver quiénes son los que pues resultaron beneficiados por este esquema, pero me gustaría nada más para la construcción de una idea de lo que pasó en ese momento. Diciembre del 94, debe ser por ahí del 12, 13 de diciembre, cuando colapsa la economía mexicana. Le llaman el error de diciembre. Bueno, fue el 20 de diciembre de 1994. Ya en medio de las posadas, prácticamente con los preparativos de la fiesta de los festejos navideños,
el derrumbe precisamente del tipo de cambio. Que si ocurriera ahorita, digamos, en estos tiempos de mucha tecnología, de mucha información, de redes sociales, es posible que no percibiéramos el impacto. Y hace 25 años, pues no sé hasta qué punto los ciudadanos ya inmersos en la dinámica decembrina lo habrán percibido. Es decir, ¿cómo fue el madrazo? ¿Qué es lo que vives? Hay momentos de mucha angustia en una sociedad. Una pandemia, por ejemplo, pues genera una situación de angustia cuando de repente llegan tus gobiernos y te dicen, te tienes que aislar. Y entonces tú pareciera que estás viviendo algo increíble, algo imposible, algo que parece de ciencia ficción, algo que no imaginabas, que no viste venir. Aunque había notas, había información que te estaba diciendo, en China ahí viene y empieza y surge un brote no sé dónde, pero tú lo sigues viendo lejano y de repente ya no es lejano, es algo que está aquí y que trastorna tu cotidianidad. Yo quiero poner este ejemplo por ser tan cercano para preguntarte, Álvaro, ¿qué recuerdas de aquel momento? ¿Cómo llega el golpazo a los ciudadanos? ¿Qué es lo que vive un ciudadano en una situación como la del llamado error de diciembre? En diciembre de 1994 había un contexto de enorme efervescencia política derivado de la elección que ganó de manera arrolladora Ernesto Zedillo, y porque también había, digamos, una efervescencia política por dos elecciones estatales que acababan de ocurrir. La elección de gobernador de Tabasco en 1994, que fue fraudulenta. La oposición encabezada por Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, alegaba fraude. Y lo mismo en Chiapas, justamente el estado donde estaba presente la guerrilla. Y había en ese mismo contexto una negociación de reforma político-electoral que había ofrecido el nuevo presidente para cambiar las condiciones de inequidad que él mismo reconocía hubo en su elección y prácticas de defraudación electoral. Había condiciones para que hubiera un gran acuerdo político nacional, que de hecho se firmó empezando enero, y que de alguna manera distrajo de lo que estaba en curso, que era el derrumbe de la economía del país. Eran días de fin de año, mucha gente salía ya de vacaciones, y al mismo tiempo que la gente estaba disponiéndose a descansar, y había gente que, digamos, estaba ocupada también en los temas políticos, la economía se venía abajo un día tras otro. Y entonces, la realidad de las cosas es que los medios en general no informaban más que de lo que era la lógica económica. Sí, ya se devaluó, algo que era, digamos que cotidiano en la mentalidad de los mexicanos. El mandarriazo llega en enero, porque en enero ya la economía está en completo desplome. O sea, en diciembre no lo alcanza. Yo no lo recuerdo tanto porque yo, que me dedico a la actividad informativa. Ya en ese momento yo estaba en Tabasco. Cubriendo el conflicto. El conflicto postelectoral. La toma de posesión de Roberto Madrazo como gobernador de Tabasco tras la elección fraudulenta del 94 era el 31 de diciembre. Y el entorno era muy hostil allá. Y desde allá lo que se veía era que la economía efectivamente estaba colapsada ya. Pero los efectos, cuando la gente amanece en el nuevo año de 1995, se encuentra con un país en quiebras, en ruinas, ¿no? Que vale menos de cómo estaba
en la toma de posesión del nuevo presidente. No me puedo imaginar, o sea, trato es decir, sí me puedo imaginar porque recuerdo cosas, pero recuerdo cosas de avanzado el 95. Sí. No de los primeros días. Ya el rescate de Estados Unidos de William Clinton a México a cambio del petróleo de México. Bueno, si quieres ahorita llegamos a esa parte, porque yo nada más quisiera, es que me gusta la idea de aterrizar esto, o sea, lo que yo recuerdo es que, a ver, lo que me imagino primero, es que tú te vas con tu aguinaldo, tu lanita, en el país de las maravillas, ¿no? Sí había broncas políticas, pero pues son cosas de allá, de Tabasco, de Chiapas, ya hay nuevo presidente, hubo asesinatos políticos, fue un año pues que generó temor, que cimbró, pero que finalmente había llegado. Fue un año de pesadilla. Fue un año de pesadilla política. Social. Y social, pues por estos conflictos que nos mencionas, el EZLN, etcétera, pero no dejas de tener como que, bueno, ya, se acabó el 94, pero hay un nuevo presidente, me llegó mi aguinaldo, me voy, es más, ni siquiera piensas, hay un nuevo presidente o la chingada, te llegó tu aguinaldo y tú te vas, compras regalos, organizas tu noche tal cual nueva, te vas de vacaciones. Tal cual. Y de repente llegas a enero sin lana, con cuesta de enero, y un pinche país arruinado. Sin trabajo. Sin trabajo. Porque comienza el despedidero de personal. Pues sí, porque ya no hay y modo. La economía se derrumba. Más del 5 puntos del Producto Interno Bruto. Y como ciudadano tú lo que vives es esto. Te quedas sin chamba y sin posibilidad de conseguir. No tienes lana, más que lo que hayas podido ahorrar, que tampoco vale mucho. Es decir, si tú, vamos a pensar, en aquel tiempo tenías ahorrados, no sé, 100,000 pesos. De repente esos 100,000 pesos se convirtieron en algo mucho menor. Es decir, tu poder adquisitivo se redujo. Sí. Es decir, si esos 100,000 pesos te servían para comprar algo, en enero ya no te alcanzaba. Esa misma cantidad valía menos. No sé si... Así comenzamos en 1995. Y luego, ese 95, para el ciudadano común, para el ciudadano de a pie, es al menos lo que hay en mi memoria. Te voy a dar tres cosas que yo tengo muy presentes. Los vecinos en mudanza por el embargo de su casa que estaban pagando y ya no pudieron pagar. Entonces los bancos empezaron a embargar. Vecinos con los que yo había crecido, o sea, que tenían chavitos de mi edad, con los que había crecido y que de repente pues se tenían que ir a una situación más precaria, ¿no? 2 infartos de padres de familia que tenían pequeños negocios, comercios, alguna empresa que les daba una cierta calidad, o sea, porque esto fue a todos los niveles, o sea, para los clase media, baja, clase media, era esto, que te embargaran la casa, que pues tenías que regresar el coche, te lo embargaban, te quedabas jodido y tenías que buscar, o sea, era un escalón menos. Si tú habías logrado construir o estabas construyendo un pequeño patrimonio, pues ese patrimonio lo perdías. Luego estaban los de clase media acomodadilla, que tenían estos negocios, comercios, y donde empezó a haber infartos y suicidios de papás de conocidos, ¿no? Gente que no podía con la presión, no solo de las deudas, porque hay que decir que mucho empresario, sobre todo a nivel micro y pequeña empresa, tiene una relación tan familiar con sus empleados que sí se siente responsable y que a la hora de ver cómo les está yendo, cómo te está yendo a ti, no poder pagar tus deudas, pagar tu nómina, tener que despedir gente con la que a lo mejor te habías encariñado y formaba, pues te genera un estrés y una presión con la que truenas. Y entonces un montón de quiebras, un montón de negocios cerrados, gente que ya no pudo mantener o que se morían.
Y luego, amigos, pues yo era adolescente, entonces amigos de 15, 16 años, que vi partir. Y tengo imágenes muy vívidas en particular uno, que lo vi partir con una mochila para ir a buscar aventón a la carretera y llegar a la frontera para irse mojado. Compañeros de escuela. Esas son mis memorias del 95, Álvaro. Yo no creo que a veces cuando hablamos de este tipo de fenómenos no vemos el drama, la tragedia de lo que contan, es decir, no me refiero a ti o a nosotros, sino a chavos o personas que no vivieron ese momento. ¿Cómo es una crisis? Estos éxodos, esta pérdida del patrimonio, esta pérdida de vidas, esta precariedad de generaciones y generaciones que crecimos viviendo las crisis. O sea, para mí el vocablo crisis estuvo presente desde que tengo uso de razón hasta precisamente esos años. Y el fantasma de la crisis que con frecuencia te anuncian o te vaticinan, a veces con mejores o peores resultados, no recuerdo haberlo vivido de una manera tan brutal como la del 95. Son las vivencias de las personas lo que, por supuesto, debe estar en la entraña de analizar justamente lo que es el FOAPROA. Porque, en efecto, hubo no solamente empleados que perdieron su trabajo y perdieron su patrimonio, algo que se construye con esfuerzo, producto del trabajo, un departamento, una casa, un automóvil, o pequeños microempresarios que adquirieron créditos para maquinaria, para vehículos, y generaron patrimonio a partir de ese negocio. Eso todo se vino abajo. Y las consecuencias no solamente eran de perder ese patrimonio, sino perder hasta la vida por un infarto, como tú bien dices, divorcios, inevitablemente por la precariedad económica, los niños que dejan de ir al colegio privado y público. Que a lo mejor dicho así, para muchos, no, pues, ¿qué, güey? Pues la escuela pública. Sí, ¿no? pero en el contexto social de una familia, pues sí es un drama más. Mira, de crisis. En la pandemia que ha durado más de 2 años y medio, hubo situaciones semejantes. Perdieron el empleo padres de familia y los hijos ya no fueron inscritos en el colegio donde se debían ir, no solamente porque no había dinero, sino porque tampoco era adecuado tomar clases a distancia. Pero también hubo, por supuesto, gente que perdió patrimonio, ha perdido patrimonio, pero no hay ninguna comparación con lo ocurrido con la crisis que detonó en diciembre de 1994 y que ese patrimonio, esa casa, ese departamento, ese automóvil, ese taller, esa fábrica, sostenida en créditos bancarios, se perdió. Y los bancos de pronto se quedaron con todo eso. Y tampoco sabían muy bien qué hacer, ¿no? Y se pudrieron muchos de esos activos y se convirtieron en cartera chatarra. Y estamos hablando de las personas pequeñas. Eso es una tragedia. Pero en medio de esta tragedia hubo tantos que la utilizaron en su propio beneficio. Y eso es lo que también es importante que se sepa. ¿Cómo es, Álvaro? A ver, está muy cabrón, porque uno está, estamos rememorando lo que se vivió
en un periodo histórico ya, que sigue y que seguirá teniendo consecuencias por muchas generaciones, porque esa pinche deuda es impaga. Pero bueno, el país llega a este momento donde tú ves las crisis, ves las muertes, ves las bancarrotas, la pobreza cabrona yo, es decir, no, cómo cuando se habla conceptualmente se dice es que se perdió la movilidad social. No, es la pobreza cabrona que te chinga, que te angustia, que tienes que buscar el modo para poder alimentar a tu familia un día, que esa presión de ver que a lo mejor si no tienes empleo no tienes seguridad social, y si no tienes seguridad social no tienes servicio de salud, y ante una situación de salud angustiante no tienes la capacidad para comprar el pinche medicamento básico para atender a tu familia o atenderte tú. Es decir, son muchas cosas que uno vive en una crisis como esa y que uno ve. Yo al menos recuerdo haberlo visto así. Era lo que estaba en mi entorno. Pero, ¿cómo es que un puñado de cabrones sacan ventaja de eso? Uy, que eso es lo que representa esta historia infame. Que en medio de todo el sufrimiento de millones de personas que han perdido todo, hasta la esperanza, pueda haber un grupo que medre, que saquee, que se beneficie inmoralmente de esa circunstancia. Que esa es la parte más pútrida, más putrefacta, más ruin, más miserable de la historia infame del FOAPROA. Porque, en efecto, hubo quienes, por ejemplo, a nivel de bancos, después de la privatización bancaria instrumentada por Carlos Salinas. O sea, Carlos Salinas, sí, después de que López Portillo en 1982 nacionaliza los bancos, la banca en general, el sexenio que sigue, el de Carlos Salinas, privatiza. Pero ¿a quiénes entrega los bancos? A una élite, a una nueva élite, que no tenía ni siquiera experiencia en el manejo de los del banco. Los entrega, y esos aventureros, bien relacionados con el poder político, con Carlos Salinas y esa nueva élite, adquieren esos bancos, y para hacerlos crecer, por ejemplo, se prestan dinero unos a otros, en el aire, solo de pura palabra, sin considerar lo que, por supuesto, debe tener como base la construcción de una institución financiera. Entonces, encontramos que, por ejemplo, los nuevos dueños de un banco, Banco Vital, vamos a poner, no como ejemplo, sino como un hecho, le prestan al dueño de Crecer, que era otro banco, no cualquier millón de pesos, sino créditos de miles de millones de pesos. Cuando colapsa el sistema financiero, cuando colapsa la economía del país, esos créditos multimillonarios ya dejan de cobrarse y de pagarse, y van a lo que se puede denominar la panza del FOAPROA. Son créditos impagables y, por tanto, van haciendo que esa panza crezca y crezca, junto con, por supuesto, los créditos impagables ya de muchos mexicanos que adquirieron una casa, que adquirieron un coche o que adquirieron maquinaria para su empresa. Y la deuda va creciendo de tal manera que se vuelve impagable.
Estoy poniendo un ejemplo de créditos cruzados. Otros son, por ejemplo, créditos que se otorgaron sin ninguna garantía. Créditos, por ejemplo, de un banco que se llamó Banca Unión, que era propiedad de un aventurero político, Carlos Cabal Peniche, a quien Carlos Salinas le entrega el banco, y que este personaje, junto con muchos accionistas a los que invitó, se dan la gran vida otorgándose créditos sin garantías, sin otorgar nada a cambio, y a la hora en que truena el sistema financiero, todos esos créditos millonarios se van a la panza del FOBAPROA. Estoy hablando de Carlos Cabal Peniche, un neobanquero. Como neobanquero era el llamado Ángel Isidoro Rodríguez el Divino, o como tantos neobanqueros como Jorge Lauquenau Rocha, que se hicieron de bancos sin tener las aptitudes y sin tener tampoco los recursos para adquirirlos. Es algo así como, vamos a pensar, para no ponerte a ti, Arturo es amigo del presidente, cosa que no es cierto, pero es Correcto. un supuesto. Arturo es amigo del presidente y el presidente tiene muchos bancos que son del gobierno, del Estado, y dice, a ver, ese banco dénselo a Arturo. Oiga, señor, pero no tiene experiencia bancaria. Que se lo den, cabrones. Y entonces me dan un banco. Sí, señor. Nomás que pues yo soy reportero, por ejemplo, ¿no? O a lo mejor podía ser empresario platanero, o tener, no sé, hoteles, o Ser grande empresario, pero sin experiencia. o tener unas casitas de bolsa, o lo que sea, ¿no? ¿Cómo se llama? De cambio. Tenía casas de cambio el señor. Pues es como banco, no, es una casa de cambio, eso no es un banco. Pues que se lo den, cabrón. Y entonces es donde encontramos estas historias, así, güeyes que de repente, por alguna conexión con el presidente o los cercanos al presidente, y naturalmente, por buena onda, les regalaron los bancos, Álvaro. No, es pura corrupción. Es que es otro elemento, es la columna vertebral de lo que conocemos como el FOBAPROA es la corrupción. Para empezar, ¿a quién se le entregan los bancos? Por supuesto, a personajes que, por ejemplo, tienen que ver con el financiamiento a partidos políticos y de manera particular al PRI. En esa Es que es muy cabrón. etapa de la historia, pues el PRI era el que ponía a su servicio, porque estaba también a su servicio a los magnates del país. Es un momento muy cabrón porque cuando yo te escucho hablar de estos nombres, tú mencionabas, y me gusta la idea para aterrizarlo, porque es el mismo contexto. Tú estabas cubriendo Tabasco como reportero, era un proceso electoral muy intenso y un proceso postelectoral muy conflictivo con movilización social. La intensidad de la campaña, del proceso, se da en función de un despilfarro. Yo lo recuerdo porque yo estuve en Tabasco, no reporteando, sino en alguna cosa, y recuerdo el despilfarro. Yo creo que jamás llegué a ver, ya y luego en mi vida profesional, una campaña tan desproporcionada en gasto como la de Roberto Madrazo en el 94. Y tiene que ver esto que tú dices, Arturo, con el FOBAPROA también. Exacto, porque y con personalidades, caso Cabal Peniche. A ver, es muy importante lo que tú dices porque no ha habido proceso electoral y el consecuente despilfarro más documentado en la historia de México que la elección de Tabasco de 1994, que se da exactamente un mes antes del colapso de la economía mexicana y que deriva en esa megadeuda que seguimos pagando los mexicanos derivada del FOBAPROA.
La elección de Tabasco es el 20 de noviembre de 1994 y el colapso de la economía de México es el 20 de diciembre de ese mismo año. Es el error de diciembre. El despilfarro está documentado gracias a que sí llevaban de manera muy ordenada el PRI de Tabasco, de Roberto Madrazo, las cuentas. ¿Cuántas cuentas, cuánto se logra acreditar de ese despilfarro en la campaña? El equivalente a 72 millones de dólares. Imaginen ustedes hoy multiplicar 72 por 20, son 700, son 1.400 millones de pesos de ese momento. Una elección de gobernador que cuesta 1.400 millones de pesos, sí, porque además involucró a la campaña presidencial de entonces de Ernesto Zedillo. ¿Cómo no iba a haber despilfarro? ¿Cómo no iba a haber un aplastamiento con tanto dinero como ocurrió en la campaña de Tabasco? ¿Y quién metió dinero ahí? Uno de los bancos que finalmente colapsaron y que fueron a parar todas sus deudas al FOBAPROA, Banca Unión, a quien Carlos Salinas le entregó precisamente ese banco sin tener ninguna experiencia. Era bananero. El personaje era empresario platanero, tabasqueño, pero que las relaciones entre Carlos Cabal Peniche y Roberto Madrazo, que era entonces un operador de Carlos Jan González y de Carlos Salinas, permitió que le entregaran el banco, y por eso Banco Unión de Carlos Cabal Peniche financió la campaña de Roberto Madrazo en el 94 y de Ernesto Zedillo también. Ese es, digo, a lo mejor habrá quien escuche y diga, ¿a poco era así? Todo lo que estoy diciendo, todo lo que estamos diciendo está perfectamente documentado. ¿Cuánto gastó en la campaña de gobernador Roberto Madrazo? Pues eso está documentado. ¿Cuánto gastó cada candidato a diputado federal, cada candidato a senador, cada candidato a diputado local, cada candidato a diputado a presidente municipal? Todo está. Y luego fue documentado también por la entonces Procuraduría General de la República con base en información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Es decir, no es ninguna suposición. No es que uno esté diciendo, es que se robaban el dinero y luego lo ponían al servicio de las elecciones y lo que se robaban para ellos. No, o sea, hubo pruebas contundentes, documentales de esto. No es la declaración de un personaje, es el documento que habla por sí mismo de cómo se movió el dinero. De cómo se movió el dinero. Bueno, todo ese dinero, no estoy diciendo que los 72 millones de dólares fueron a dar al FOBAPROA, pero parte de ese dinero fue a dar efectivamente al FOBAPROA y hoy lo estamos pagando los mexicanos y lo van a seguir pagando también nuestros hijos y nuestros nietos. A ver, ya vimos el origen de la crisis, ya vimos cómo nos impactó, ya vimos qué era lo que hacían los bancos y los magnates mexicanos en relación con los políticos, particularmente priistas, pero también panistas, ahorita vamos a decir por qué. Y todos, en general, los que tenían lana en el partido que fuera, ¿no? Pero en sí, ¿qué es el FOBAPROA, Álvaro? Sí, esto es importante. A ver, este instrumento nace en el gobierno de Carlos Salinas y es algo normal en México y en el mundo. Todos los bancos, lo que tienen los bancos, pues es algo, digamos que etéreo. Debe tener una
un sustento porque alguien, por ejemplo, que ahorra dinero, pues espera que se le regrese ese dinero con los rendimientos. Para eso está. Los bancos deben tener una base de sustento para respaldar a los ahorradores. Voy a tratar de expresarlo un poco en términos llanos. Es que ahorita en estos tiempos, por ejemplo, uno teclea, entra a la cuenta de su banco y va a encontrar ahí pues que tiene Tal cantidad de dinero. Pero eso dice el banco y eso dice usted. A final de cuentas lo que hay es información. Una página donde ahí aparece, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que esa información, pues al momento en el que tú quieres retirar, el banco tiene que soportarlo, tiene que tener la lana para entregártelo. Que normalmente es lo que ocurre, o sea, tú vas con tu tarjeta de débito o lo que sea y sacas del cajero automático, del cajero, pero cuando hablamos de grandes cantidades, pues también tiene que haber un soporte, ¿no? Si hablamos de millones, ¿cómo es que esta ficción de los números y de la información se materializa? Eso es lo que nos estás diciendo, tiene que haber algo que respalde los activos, ¿no? Tal cual. ¿Y qué pasa números. si ya no hay? ¿Qué pasa si eso que es un fideicomiso privado, como era el FOBAPROA, administrado ciertamente por el Banco de México como institución pública, se queda sin nada? Todos esos pasivos, es decir, todas esas deudas que deberían ser respaldadas por privados, las adquiere las instituciones públicas. El gobierno de México. Es decir, tú eres un magnate, yo soy un magnate y de repente debemos un chingo de dinero y no lo podemos pagar porque no hay con qué soportar, no hay con qué pagar, hay una crisis. Y entonces el gobierno dice, a ver Álvaro, a ver Arturo, no se preocupen, yo me quedo con su deuda. ¿Así? Digamos que no necesariamente así. El gobierno dice, si no intervengo yo, entonces va a ser todavía peor la crisis económica. La economía se va a colapsar más de lo que ya de por sí está. Yo, gobierno, tengo que evitar que esa situación grave de por sí se vuelva todavía más grave. Esa es la responsabilidad que yo como gobierno tengo. Y ahí, digamos que tiene sentido. Sí. Tiene sentido porque un gobierno está para resolver problemas y este es un problema que estalló y que amenazaba con volverse todavía más grande. O sea, y hacer que la economía se despedazara todavía más de lo que ya de por sí se había despedazado a partir del error de diciembre de 1994. Entonces el presidente Zedillo fue muy inteligente. Bueno, lo que dijo Ernesto Zedillo, muy inteligente, fue, a ver, Cámara de Diputados, es abril de 1998, se ha acumulado todo esto y esto hazlo deuda pública, porque yo como gobierno tengo que respaldar esto, porque si no las cosas se van a poner peores. El presidente Zedillo, muy inteligente, como tú dices, le dice a la Cámara de Diputados, a ver, resuélveme este problema. Todas estas deudas que son de particulares, conviértolas en deuda de todos. Y eso era lo que buscaba. A ver, eran 552,000 millones de pesos a abril de 1998. Y entonces, en la Cámara de Diputados dicen, a ver, ¿cómo es que es esta cantidad? Sí, si no aprueban ustedes eso, si no la convierten, la convierten
en deuda del gobierno, la economía se va a terminar de despedazar. Durante 1995 vivimos una crisis brutal. Durante 1996 la seguimos padeciendo. En el 97 igual. Y en el 98 resulta que el presidente dice, pues aquí está la cuenta por pagar, páguenla. Y ahí comienza una etapa importante de este episodio, cuando le pide Zedillo a la Cámara de Diputados que legalice lo que era ilegal, que se convierta las deudas de unos pocos en la deuda de todos los mexicanos. Y entonces, en la Cámara de Diputados dice, no, porque aquí hay muchas deudas que deben pagar esos señores que fueron banqueros y que ahora se están haciendo tontos, incluyendo los amigos del actual presidente Ernesto Zedillo y los amigos de los panistas, o deudas que tienen señores del PAN, panistas, como Fox, como Vicente Fox, como Carlos Medina Plasencia, por hablar de dos casos de personajes muy relevantes que se convirtieron en voceros de Zedillo. Entonces, hay quienes dicen no, quienes comienzan a levantar la voz, esos pequeños y medianos empresarios, esos profesionistas que perdieron su casa, su automóvil, y dicen, a mí nadie me rescató, ¿por qué vamos a rescatar a los bancos, a los grandes empresarios? Y en la Cámara de Diputados comienza además a exigirse que haya auditorías, porque hay muchas deudas que no deben convertirse en deuda pública, que haya efectivamente justicia para quienes abusaron en medio de la tragedia, incluyendo banqueros, grandes empresarios, políticos. Y comienza una efervescencia desde mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, hasta que después de esos 7 meses, una noche del 12 de diciembre de 1998, el PRI y el PAN, el PRI de Ernesto Zedillo y el PAN, que en ese momento encabezado por Felipe Calderón, en la Cámara de Diputados, aprueban desdiciéndose de todo lo que habían prometido de que no se iban a legalizar créditos, y agarran parejo. Ese día, desde mi punto de vista, el PAN gana la presidencia de la República en el año 2000 en la persona de Vicente Fox. Ahora bien, creo que como historia infame es necesario poner algunos nombres y apellidos, sobre todo de aquellos que siguen vigentes en la vida pública, o los tenemos presentes, a veces hasta han sido objeto de homenajes, la Belisario Domínguez o preseas que el Estado mexicano confiere, tienen nombres con sus calles, avenidas. Pensemos en varios. ¿Quiénes fueron grandes beneficiarios de esta conversión de deuda privada en deuda pública? Mira, políticamente lo podemos agregar a Felipe Calderón. ¿Por qué razón? Bueno, porque finalmente es un personaje que sigue vigente, y no porque haya estado al frente del gobierno de México de 2006 a 2012 después de un proceso fraudulento, sino porque Calderón planea crear su propio partido político, y él es clave en la legalización de la deuda multimillonaria del FOBAPROA que seguimos pagando y que van a seguir pagando nuestros hijos y tus nietos, porque él era presidente del Partido Acción Nacional. Y él, junto con Vicente Fox, junto con Santiago Krill,
que es realmente quien manda hoy en el Partido Acción Nacional, fueron los que acordaron con Ernesto Zedillo legalizar este saqueo. Y eso lo hicieron en esa votación en la Cámara de Diputados en diciembre del 2012. A esos personajes no hay que perderlos de vista en el ámbito de la política, pero en el ámbito de la empresa sí, fueron beneficiarios, por ejemplo, Roberto Hernández Ramírez, que era uno de los propietarios de Banamex, que luego, curiosamente, resulta enormemente beneficiado cuando lo vende en el sexenio de Vicente Fox a Citi y además Roberto Hernández financió la campaña de Vicente Fox. Entonces, y uno de los aportadores a las campañas del PRI antes, la de Zedillo, la de Carlos Salinas. Hablo de ese personaje porque ha bajado su perfil, pero eso no significa que no siga teniendo poder. O Claudio X González Laporte, que era un personaje que ha sido un personaje clave del sector privado, el Fidel Velázquez del sector privado, personaje que ha liderado a la iniciativa privada desde los 70 y notablemente en el periodo neoliberal desde Miguel de la Madrid hasta nuestros días. Pero hay muchos otros empresarios que siguen muy vigentes y que se beneficiaron justamente de este saqueo. O sea, los Garzazada de Monterrey, por ejemplo, en cualquiera de sus pues sucesiones generacionales, que si Garzalagüera, que etcétera. Seguramente algunos de la familia Madero, sobre todo aquellos que están relacionados con la banca, la familia Coppel de Sinaloa, relacionada tanto con el PRI como con el PAN. Tal cual, es el PRIAN. Patricio Milmo, de también Monterrey, gente como los Azcárraga, de Televisa, gente como Ricardo Salinas Pliego, que ubicamos por Televisión Azteca la mayoría, o por las tiendas Electra, pero bueno, Grupo Salinas, que es una cosa gigantesca, y gente como Alberto Balleres, que falleció no hace mucho, uno de los que decía yo, obtuvo la gran presea la de la Belisario patria. Domínguez, y mediante un fraude electoral, por cierto, en el propio Senado. En el propio Senado se hicieron pendejos solos, ¿no? Como si nos pudieran engañar, ¿no? Con gente como Roberto González Barrera, que era dueño de Maseca y dueño de Banorte, ya fallecido, pero que pues resultó abuelo de otro nombre ampliamente beneficiado por todo, en todo momento, como lo fue Carlos Hank, es decir, el nieto de Carlos Hank González y el nieto de Roberto González Barrera es Carlos Hank González, un hombre de unos 40 años que hoy dirige Banorte. Bueno, pues Roberto González Barrera y Carlos Hank, respectivamente, beneficiarios del FOBAPROA. Gente como, pues a ver, recuérdame, cabrones. Mira, hay, por supuesto, muchos personajes que inclusive se fueron diluyendo, pero que no perdieron, por supuesto, sus negocios. Es decir, esto que pasa luego, yo me acuerdo cuando en los tempranos 90, por ejemplo, Poncho Romo, Alfonso Romo, era uno de los grandes magnates, el número uno, llegó a ser el número uno de los mexicanos en Forbes, todavía no se consolidaba Carlos Slim porque pues apenas le acababan de regalar Telmex, ¿no? Y Poncho Romo era el gran rico, el gran millonario mexicano, casado con, si no me falla la memoria, Maca Garzalagüera, pues un magnate que en esos momentos era referencial, ¿no?
por ser el más rico de México. Y luego Poncho Romo, entre crisis y no crisis y lo que sea, termina pues perdiendo gran parte de su capital. De manera que la gente hacía una broma y decía, no, pues es que Poncho Romo ya anda jodido, ya no está ni en la lista de los 10 más ricos, ¿no? Anda muy jodido Poncho Romo. Pero cuando tú piensas que anda jodido, pues dices, o sea, uno piensa en pues en Subiendo, mi compa, viajando en camión. o en mi compa que se iba de bracero, ¿no? De mojado a los 16 años. Pues eso es estar jodido, güey. O sea, no tener más que, pues vámonos, éxodo, porque si no, no hay para comer, ¿no? Así de simple. No, o sea, ricos que se han ido diluyendo, pero porque ya nada más les quedan 400, 500, 600 millones de dólares en sus cuentas, pero no llegan a ser de miles de millones de dólares. Sí, y la verdad de las cosas es que esas grandes fortunas, las grandes fortunas que hoy existen en México, también tienen su origen en que no pagaron lo que debían pagar y que hoy son esas deudas las que se socializaron a partir de un miserable acuerdo político por parte de estos personajes. Hoy, un niño que nace, ya nace debiendo casi 7,000 pesos. ¿Por qué diablos va a pagar cada niño que nace ya de entrada esa cantidad? Por lo que ocurrió con ese arreglijo. Pues sí, se ha pagado, mira. Yo hace rato hablaba. Nada más es que es muy cabrón. O sea, la gran paradoja de este país es que en un periodo que es quizás 1991, vamos a ponerlo para ponerlo en números cerrados, 1992-2022, un periodo de 30 años en el que de la nada, o sea, no de la nada, digo, de repente, de haber 3, 4, 5 mexicanos en la lista de Forbes, 1992, de los millonarios del mundo, hay 22. A ver, ¿cómo chingados? O 30. ¿Cómo? O sea, pues no hemos estado en crisis. No, el país ha tenido que enfrentar situaciones dramatiquísimas, especialmente con esto. No tenemos una deuda impagable. O sea, no hay posibilidades de que esa deuda se pague. Siempre se va a estar alimentando ahí, cumpliendo con intereses o la chingada, pero eso no se va a pagar nunca, o al menos no en un periodo histórico que podamos tener. Es decir, nos vamos a morir gente como tú y yo, y eso se va a seguir pagando. No tengas la menor duda. Y seguramente hijos o nietos, si el mundo no colapsa antes, pues seguirán en las pagando. Mismas. Ajá. Sí. Ok. ¿Y cómo es que mientras esto ocurre, 30 cabrones entran a la lista de los más ricos del mundo? Eso se llama capitalismo. Y eso se llama neoliberalismo. Y eso se llama corrupción. Y es producto en buena medida de el Fobaproa, de no haber pagado lo que tenían que pagar. Cuando Ernesto Zedillo envía la iniciativa para volver deuda pública en 1998, es decir, hace un cuarto de siglo, los pasivos ascendían a 552,000 millones de pesos. Cuando en 12 de diciembre del 98 se aprueba, ya la deuda era superior a los 700,000 millones de pesos. Se han pagado desde entonces 2 billones de pesos solamente por intereses, como se le llama servicio de esa deuda. ¿Y a cuánto asciende hoy esa deuda? Alrededor de 1 billón
de pesos. Es decir, no solamente se ha disminuido el monto de esa deuda, sino que se ha incrementado y lo único que se ha estado pagando durante un cuarto de siglo han sido intereses de esa deuda. Este año, el año de 2022, como el año de 2021, como el 2023, se van a pagar, y eso está etiquetado y no hay manera de que, porque el gobierno de López Obrador, por ejemplo, diga que no, eso está etiquetado. Son un promedio de 50,000 millones de pesos, es decir, un tercio de lo que va a costar el Tren Maya. Entonces, si solamente se está pagando intereses, si ni siquiera se está abonando al capital de esa deuda, la hipoteca todavía va a durar, la estimación, medio siglo. La estimación al 98 era que era 70 años para pagar. Como están las cosas, esta deuda que traspasó ya 2 siglos, 2 milenios, se va a proyectar hasta bien entrado el siglo XXII. Es decir, estamos hablando de una de las historias más infames de México y que no es un asunto del pasado, es un asunto del presente. Hay un último momento que yo quisiera abordar, Álvaro, y creo que cuando nos dicen, es que usted cuando nace ya debe 7 bolas, y toda su pinche vida le va a estar dando dinero al Estado mexicano para que el Estado mexicano pues vaya pagando los intereses o lo que sea de esa deuda. Y creo que ese momento es el incremento al que me quiero referir, el incremento del IVA, ¿no? Que es uno de los impuestos que generan un mayor ingreso al Estado mexicano y que no puedo, no por un conocimiento técnico de la economía, el monetarismo y la parte hacendaria, sino que yo quizás por el periodo de vida que me toca en ese momento, no puedo dejar de asociar con la crisis, con el Fobaproa y con finalmente esta forma de pues cobrar a los ciudadanos un impuesto que estaba en el 10 y se va al 15%. Ese momento en el que los acuerdos políticos que se generan entre los partidos y naturalmente el conciliábulo con los grandes capitalistas mexicanos queda dibujado en una expresión corporal como una forma de coronar ese periodo que pudiéramos decir de orgías económicas, ¿no? ¿Te refieres a aquella señal de Humberto Roque Villanueva, que era el coordinador de la mayoría priista en la Cámara de Diputados, que celebra con esa señal obscena de sometimiento de los mexicanos, aumentando de 10 a 15% el IVA en 1996? Así es. La Roque señal. La Roque señal creo que corona. Es para mí una, no sé, así es como yo lo proyecto, una expresión visual que resume la orgía capitalista de los años 90. Sí, esa es una. La otra es la legalización del FOBAPROA, y que tiene, además de la corrupción, alta corrupción, no tonterías, otro ingrediente, la impunidad. Porque vamos a suponer que efectivamente el gobierno de Ernesto Zedillo tenía como responsabilidad evitar que se siguiera desplomando la economía.
y había que rescatar, digamos, ese instrumento, pero lo que se le exigió desde entonces fue que también hubiera castigo para los responsables. Y no lo hizo. Quedó en la impunidad. Y en este episodio sí hay un personaje que es clave. Se llama Andrés Manuel López Obrador. No solo él, porque yo pensaría en que quién estaba en la implementación de lo que fue conocido como el FOBAPROA, posteriormente IPAF, pues era José Antonio Meade Curry Brink. Por supuesto. Y su papá como diputado federal que dio lugar presidente al IPAF. Claro. Sí. ¿Dónde estaba Felipe Calderón? Exactamente. En ese momento, ¿dónde estaba Felipe Calderón? Era presidente del PAN. O sea, en todo caso tendría que haber sido uno de los negociadores de esto. Fue. No solamente en su calidad de presidente del PAN, sino junto con el coordinador del grupo parlamentario, Carlos Medina Plasencia, el entonces gobernador, bueno, ya era exgobernador Vicente Fox, Diego Fernández de Ceballos. Esos personajes son fundamentales a la hora de concretar el acuerdo con Ernesto Zedillo, cuyo secretario de Hacienda era en aquel momento Guillermo Ortiz Martínez. Si pensamos en, por ejemplo, políticas priistas que recientemente dijeron queremos ser candidatas presidenciales, pues, ¿dónde estaba Enrique de la Madrid? Yo creo que estaba también en el IPAF, ¿no? ¿Dónde estaba Beatriz Paredes Rangel? ¿Dónde estaba Dulce María Sauri? ¿Dónde estaban, pues no sé, recuérdame, políticos? No, vaya. ¿Dónde estaba Marcelo Ebrard, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, en el caso de Marcelo Ebrard, era diputado federal. Había llegado por el Partido Verde, se hizo independiente y Ebrard sí dio una lucha importante a favor de que no hubiera impunidad en el FOBAPROA, como López Obrador, como entonces presidente del PRD, y otros personajes, por ejemplo, Alfonso Ramírez Cuellar, que era diputado federal y que hoy está en el equipo de Claudia Sheinbaum, o Mario Delgado, que era secretario técnico de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y también dio en su momento una lucha importante para que no hubiera impunidad en el caso del FOBAPROA. Es decir, personajes de relevancia en aquel momento, en aquella Cámara de Diputados o como dirigentes de los partidos políticos. Sin duda, en el caso del gobierno de Ernesto Zedillo, además de él, pues era Guillermo Ortiz Martínez, era también el secretario de Gobernación Emilio Choifet, era también importante en aquel momento en el PRI, pues para entonces en la presidencia de ese partido estaba pues personajes o no como dirigentes sino como integrantes, Beatriz Paredes, parte del gobierno de Ernesto Zedillo. Entonces Santiago Krill, que era el otro que mencionabas. Santiago Krill, que era presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, que como tal procesó la iniciativa para validar el FOBAPROA. Es decir, cuando hay voces que dicen, eso es del pasado, ¿por qué le echan la culpa al pasado? No, son decisiones que no solamente siguen y van a seguir teniendo vigencia en nuestro país, sino que esos personajes que los instrumentaron siguen y van a seguir teniendo vigencia en México. Y ahora sí, ¿por qué era relevante López Obrador en el contexto? Bueno, porque fue el único que se opuso. Me refiero a que el único que se opuso como dirigente de un partido político. Que era el PRD. Que era en ese momento el PRD, que en la elección de 1997 desplazó al PAN como segunda fuerza en la Cámara de Diputados. Y como López Obrador inclusive llegó a acordar con Felipe Calderón que no iban a aprobar la iniciativa de Ernesto Zedillo para convertir
deudas privadas en deudas públicas, sin que hubiera deslinde de responsabilidades, tanto del gobierno, que actuó de manera irresponsable al no vigilar adecuadamente que hubiera ilegalidades como los créditos cruzados, como lo señalé yo al inicio de esta conversación, y no lo hicieron, y cómo efectivamente no hubiera tampoco impunidad en quienes lo instrumentaron mal desde el sector público. Y inclusive Calderón se comprometió a que no iba a avalar tal cual la iniciativa de Zedillo. Se desdijo y traicionó lo que él mismo había dicho, tanto que 11 diputados federales del PAN votaron en contra. ¿Qué ha pasado con esos 11 diputados federales del PAN que se rebelaron a la instrucción de Calderón? Votarán algunos en Morena. Quedaron en el ostracismo, porque no acataron lo que era la línea. ¿Y qué fue lo que pasó 2 años después? Pues uno de los matraqueros del FOA-PROA, Vicente Fox, se convirtió en presidente de México. Y beneficiario, ¿no? Claro, beneficiario. Vicente Fox siempre fue un personaje de medio pelo. Él siempre dijo ser empresario. La única ocasión que se convirtió en empresario con botas Fox fue un fiasco. Por eso entró a la política y de manera tan servil que llega a la presidencia de la República para hacer exactamente lo que le ordenaban sus patrocinadores. Y Calderón, exactamente lo mismo. En ese sentido, sí hay un claro contraste con López Obrador. López Obrador inclusive convocó a una consulta para preguntar si se avalaba o no el FOA-PROA. Y sí levantó la voz para que no hubiera impunidad. Podrán calificársele de muchas cosas a López Obrador, pero en eso sí mostró consistencia. Hizo un libro, ¿no? Hizo un libro. Hay un libro que se llama FOA-PROA Expediente Abierto, donde no solamente informa y hace las consideraciones del caso, sino que a través de un CD, que ese libro era novedoso porque adjuntaba un CD no manches. En aquel momento cuando se aparece el libro, y vienen en ese CD justamente todas las actas del Comité de Desincorporación, cómo se operó la legalización de esas deudas. Por supuesto, también lo que se descubrió en 1996, todo el despilfarro documentado de la campaña de Roberto Madrazo y de Ernesto Zedillo, que en buena medida explica por qué querían darle carpetazo al FOA-PROA. Estamos hablando de historia, pero de las consecuencias también de esa historia en aquel entonces, hoy. Una historia infame más que hemos presentado a usted y que, bueno, pues esperamos haber sido claros y haber contribuido a quienes no lo tuvieran a la comprensión de esta infamia. Sabemos que está usted encabronado. Encabrónese y que otros se encabronen, porque esta sí es una historia infame que encabrona. Gracias. Hasta pronto. Esta temporada de México Historias Infames es una idea original de Álvaro Delgado y Arturo Rodríguez en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Una producción de Notas Sin Pauta Estudios. México, Historias Infames, es una producción original de Podimo que hoy puedes disfrutar donde quiera que escuches tus podcasts gracias a Troop. Si quieres descubrir cientos de producciones originales, descarga Podimo, donde te esperan miles de audiolibros y la mejor experiencia de entretenimiento en audio. Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español.